Saludos, buenas noches, audiencia masiva del YE aquí en Es Asturias Televisión. Noche del martes 6 de junio, una jornada que queda para siempre en la historia asociada, la fecha del 6 de junio, al día D, al desembarco de Normandía. Bueno, en Asturias se ha celebrado hoy en Oviedo los actos centrales de las fiestas de la Valesquida, pero vamos a hablar a lo largo del programa de lo que ocurrió en Francia, más concretamente en la costa normanda, hace hoy 73 años, una de las mayores batallas de la historia de la humanidad y a partir de la cual el mundo comenzó a ser más libre, ya que los aliados ponían pie en el continente y comenzaba el final para los nazis, para el Tercer Reich, que eso sí, bueno, todavía resistió como pudo y en muchas ocasiones con franca dureza en las costas normandas. Todo se iniciaba, paradójicamente, a toda esta matanza, a toda esta batalla, se iniciaba con los versos de una poesía del poeta Verlaine. Los largos sollozos de los violines de otoño hieren mi corazón con monótona languidez. Y después de este poema se desató el apocalipsis. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos recuperando la historia, dándonos un paseo por la historia y nos vamos a trasladar hasta la región de Normandía, en Francia, un 6 de junio de 1944. Bueno, José María Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, 6 de junio, día D, día más largo, Operación Overlord. En estos momentos ya estaba el desembarco en todo su apogeo. Sí, hoy a 6 de junio, bueno, a estas horas, sí, ya estaban los aliados, yo creo que sí, ya firmemente establecidos en las plagas de invasión del norte de Francia. Bueno, ¿cómo se gesta este plan de manera breve para explicar lo que es el desembarco? A ver, el desembarco fue en 1944, pero bueno, tenemos que irnos 2 años antes, a 1942, cuando se consolida el bloque de los aliados, el bloque destinado a derrotar a la Alemania nazi. Por un lado teníamos en el frente oriental a la Rusia de Stalin, que libraba su propia guerra en defensa de su territorio, y por otro lado teníamos a los Estados Unidos y a Inglaterra, al Imperio Británico, mejor dicho, más que Inglaterra. Entonces, en 1942, a pesar de todo, todavía Alemania dominaba firmemente todo el continente europeo. Sus fuerzas se extendían desde la frontera franco-española hasta Stalingrado, en el corazón de la Unión Soviética, incluyendo todo el Mediterráneo e incluso todo el norte de África. Bien, bueno, pero en ese momento ya los aliados, y más concretamente los americanos, creen que es necesario invadir cuanto antes el continente europeo, las costas de Francia más en concreto. Pero los ingleses, Churchill sobre todo, pensaban que esa invasión que era prematura y que iba a ser, al menos de momento, impracticable. Entonces los ingleses preferían una aproximación indirecta por el Mediterráneo, invadiendo Italia, como se hizo también, invadiendo incluso Grecia, pero los americanos querían optar no por la vía directa, invadir las costas de Francia y alcanzar el corazón de Alemania cuanto antes. No obstante, sí, en algo tenían razón los ingleses, que esa invasión era prematura, requeriría meses, años incluso de largos preparativos. Por tanto, no quedó más remedio que posponer la invasión hasta la primavera de 1944, como así fue. Y entonces, en todo ese periodo, aparte de que Alemania se fue desgastando, debilitando con bombardeos aéreos, con las derrotas en el frente oriental, los americanos no hicieron más que acumular fuerzas en el sur de Inglaterra con vistas a esa invasión. Habría que, evidentemente, cruzar el Canal de la Mancha y poner pie en las costas de Francia. Bien, los aliados, en este caso Imperio Británico y norteamericanos, firmemente decididos a desembarcar en Francia, los alemanes esperando, sabían que ese desembarco se iba a producir, pero hay una guerra de inteligencias militares. Sí, por supuesto. Conforme se pasaban los meses, los alemanes tampoco perdían el tiempo. Iban, en la medida de las posibilidades, fortificando toda la costa del Atlántico, todo ese perímetro enorme, que iba desde la frontera franco-española prácticamente hasta la península escandinava, muchos kilómetros de costa.
Entonces, en teoría, en cualquier lugar de esos podía producirse la invasión. Pero luego, a la hora de la verdad, en las últimas semanas parecía claro que los lugares así posibles iban a ser dos. El punto más estrecho del Canal de la Mancha, el llamado Paso de Calais, Sí. que en teoría era el punto más directo y rápido para alcanzar la frontera alemana, y otra área alternativa que eran las playas de Normandía, donde el Canal de la Mancha es más ancho y, digamos, bueno, la aproximación hacia Alemania era más larga. Entonces los alemanes tenían que defender simultáneamente esas dos áreas. Lo que pasa que, claro, sus efectivos eran limitados y o tenían que concentrar o más fuerzas en uno o más fuerzas en otro. Entonces los aliados, los americanos, desarrollaron todo un sofisticado plan para engañar a los alemanes y convencerles de que el desembarco iba a ser en la zona del Pas de Calais, en la zona donde el canal es más estrecho. Y eso se llamó la Operación Fortitude, que bueno, fue en realidad una operación de desinformación y camuflaje. Desinformación porque convencieron por diversos métodos e informaciones a los alemanes de que el desembarco iba a ser por ahí, y porque además crearon la ficción de un enorme ejército en determinadas zonas de Inglaterra, que era un ejército de pega, un ejército de mentira, un ejército construido con tanques hinchables incluso, que ante los reconocimientos aéreos parecía una enorme masa que estaba dispuesta a desembarcar en ese punto y no en el otro. Claro. Y bueno, ese plan tuvo pleno éxito. ¿Por qué? Porque aun cuando el desembarco se produjo en Normandía, los alemanes tardaron semanas en desengañarse. Seguían pensando que era una operación de diversión. Fuerte iba a venir en el Paso de Calais. Y de hecho allí tenían concentrado lo mejor de sus fuerzas y las defensas allí eran más fuertes. En Normandía, con todo las defensas eran más débiles, mucho más débiles que las de en Calais. El Paso de Calais. Bueno, fuerzas enfrentadas en lo terrestre, en lo naval y en lo aéreo. En lo terrestre. Bueno, aliados y alemanes. Hablamos de divisiones. Una división en la Segunda Guerra Mundial era una fuerza de en torno a 18.000 hombres, en números redondos. Habían más o menos numerosas y tal. Luego estaban las divisiones de infantería, las divisiones acorazadas, que en este caso las alemanas eran excepcionales por su poderío, por su poder ofensivo y tal. Pero luego también los alemanes tenían unas divisiones, digamos, no digo inútiles, pero bueno, de muy baja calidad combativa, que eran las llamadas divisiones estáticas, que tenían justo en primera línea de playa en Normandía, que eran formadas por gente, digamos, dada de baja del servicio, enfermos, casi niños, jóvenes, prisioneros del frente oriental, que bueno, bien, estaban ahí un poco como para hacer bulto, y sobre esas cayó el grueso del ataque de la invasión. ¿Cuántos hombres lanzan los aliados? Los aliados en el primer día tenían previsto lanzar 130.000 hombres sobre las playas de Francia. Al final lanzaron más incluso. En total, 8 divisiones. ¿Y cuántos alemanes se les enfrentan? No, un número, en primera línea de playa un número menor. Un número menor, sí. ¿Fuerzas navales que participan? Bueno, hablamos en cantidades de miles de unidades. De barcos. Se supone que barcos de todo tipo, desde los grandes acorazados hasta los barcos más modestos de desembarco, 6.000 embarcaciones, vamos a decir. ¿Por parte aliada? Sí, por supuesto, por parte aliada. Y 11.000 aviones también por parte aliada. Por parte alemana, solamente vamos a decir que un puñado de aviones. ¿Por qué? Porque es importante destacar que la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, había sido casi totalmente eliminada de los cielos de Normandía. La Fuerza Aérea Alemana estaba concentrada exclusivamente en la defensa de los cielos del Reich, de los cielos de Alemania, los bombardeos. Entonces, su propio país. Un punto decisivo en el éxito de la invasión fue que los aliados tenían una superioridad aérea total y absoluta. Digamos que en el campo de batalla, en todo lo que fue el oeste de Francia, un alemán no podía circular a la luz del día. Cuando hablo de un alemán, hablo a veces de incluso un solo soldado, sin verse descubierto y ametrallado por los cazas aliados. Mandos enfrentados. A ver, desde el punto de vista aliado, la estructura de mando era muy clara y muy racional. Teníamos de jefe supremo a Eisenhower, al general americano, que luego sería presidente. De jefe supremo de todas las fuerzas de invasión. Y luego, el jefe de la fuerza terrestre, de las fuerzas terrestres de invasión, era el mariscal Montgomery, inglés. Y luego el resto de mandos eran ingleses también. El jefe de las fuerzas aéreas era Leigh Mallory, otro inglés, y el jefe de las fuerzas navales era un almirante Ramsay, también inglés.
Pero bueno, es igual. Luego el gran coordinador, el que cargaría con toda la responsabilidad del triunfo y del fracaso también de la invasión, era el propio Eisenhower. ¿Mandos alemanes? Y la estructura de mando alemán era completamente caótica y desorganizada. Había muchas figuras ahí que, digamos, todas individualmente de gran competencia quizás, pero que se entorpecían mutuamente y competían entre sí por el mando de las tropas. Y por encima de ellos, la figura de Hitler, que se preocupaba precisamente de eso, de que el mando estuviera dividido para él luego poder a su antojo intervenir en cada momento. No obstante, estaba el jefe de las fuerzas del oeste, es decir, que incluía Francia también, el mariscal von Rundstedt, y luego de diversos grupos de ejército, en este caso el grupo de ejércitos B, que incluía Normandía, era el propio mariscal Rommel en persona. Pero luego también había jefes de fuerzas Panzer, jefes de locales, y luego por encima de todo, como digo, la figura de Hitler, que intervenía en cada momento a su antojo, dando contraórdenes. Claro, moviendo como él lo veía. Bueno, el desembarco se produce en 5 playas: Omaha, Utah, Juno, Gold y Sword. Hay que diferenciar entre la primera, el desarrollo del desembarco en la primera, y las 4 restantes. ¿Por qué? Bueno, sí, a ver, ¿por qué? Porque... Vamos primero con las 4 restantes, las 4 restantes. Que es las que en menos... la playa Utah, Juno, Gold y Sword. Digamos, fue donde los aliados encontraron menor resistencia. En esas 4. Allí, en la playa Utah, estoy diciendo. Utah, sí. Allí las fuerzas de desembarco tuvieron relativamente muy pocas bajas. Hablo de 200, que parece mucho, pero hablando en términos de la Segunda Guerra Mundial, 200 es francamente pocas. Bien. En las playas británicas y canadienses, el Gold, Sword y Juno, bueno, las bajas y las dificultades fueron, vamos a decir, que moderadas. Pero en la playa Omaha, 6 kilómetros de playa, allí fue donde realmente la lucha fue sangrienta, terrible y dramática, por así decirlo. Allí 2 divisiones americanas se encontraron ante una división alemana que nadie esperaba encontrar allí. Habíamos dicho hace un momento que en teoría las playas iban a estar defendidas por fuerzas menores o medianas, fuerzas de segunda fila, las divisiones estáticas. Pero en los últimos días, al servicio de información aliado se le había pasado por alto que una división alemana experta, la división 352, se había establecido precisamente en el área de la playa Omaha. Y a esa división tuvieron que enfrentarse las fuerzas americanas. Y encima, bueno, pues tuvieron la desgracia de que casi todo lo que les podía salir mal les salió mal. El tiempo era malo en aquel momento, los tanques, los carros que debían apoyar la invasión y los vehículos de los zapadores, pues la tempestad los hizo irse a pique y el fuego defensivo también, la mayor parte los destruyó, con lo cual las fuerzas de la infantería quedaron acorraladas en la propia arena de la playa durante las largas horas de la mañana hasta última hora del día, que lograron abrirse paso. Omaha, para que la gente se sitúe, es el desembarco del soldado Ryan, de la película El soldado Ryan. Las escenas iniciales de la película del soldado Ryan recrean eso, la lucha durísima, sangrienta que tuvo lugar en las arenas de Omaha. Omaha, para que la gente también se sitúe, es una playa muy similar a Salinas. Bueno, yo no diría Salinas, yo diría al Playón de Bayas. Al Playón de Bayas, Salinas es una área urbanizada, y es que toda Normandía se parece mucho a la costa asturiana, más concretamente a la costa del área esta del Cabo Peñas, de Gozón y Carreño. Entonces, la playa Omaha a mí me recuerda muchísimo a la playa de Bayas o también a la playa de Xiagó, una cosa así, una playa grande, enorme, abierta, con unas colinas, unas dunas, unos acantilados que la dominan, y un terreno, bueno, sí, muy apropiado para las fuerzas defensivas. Claro. Omaha, entonces, tremendamente dura, hasta el punto que los americanos están a punto de reembarcar. Sí, a mediodía, de volver a los barcos. El jefe de las fuerzas americanas de aquel sector, el general Bradley, estuvo movido a dar por cancelado el desembarco allí y ordenar el regreso. Luego, al final, bueno, pues no, se lo piensan 2 veces, envían más refuerzos y tal, logran superar la primera defensa alemana y logran salir de lo que era aquel matadero que era la propia arena de la playa. Entonces logran tomar posiciones 1 kilómetro y pico tierra adentro, no más. ¿Tenían los alemanes alguna oportunidad de repeler el desembarco o era una partida ganada por los aliados de antemano? Retrospectivamente, yo creo que casi que no.
Bien, ahí había dos teorías a la hora de la defensa. La teoría de Rommel y la teoría del resto de generales alemanes. La teoría ortodoxa de los alemanes decía que la defensa tenía que ser en profundidad, que las mejores unidades, las más fuertes, tenían que disponerse tierra adentro, esperando que los americanos avanzaran para luego ellos a su vez contraatacar y envolverlos y crear bolsas y rodearlos. Así lo hacían en el frente ruso y les salía bastante bien. Bien. Pero ¿qué pasa? Que en un cielo totalmente dominado por las fuerzas aéreas aliadas, donde mover un vehículo blindado o sin blindar, de un vehículo de cualquier tipo, 1 kilómetro ya era arriesgarse a ser destruido inmediatamente, esos movimientos estaban prohibidos, en una palabra. Entonces, las fuerzas tenían que luchar allí donde se encontraran. Y entonces Rommel era de la idea de que las fuerzas, las de mejor calidad, las fuerzas blindadas, tenían que disponerse casi en primera línea de playa para detener a los aliados justo allí, en la playa. Y si conseguían ese éxito, tendrían una oportunidad de ganar la batalla. Pero no se hizo caso a lo que decía Rommel. Claro. El muro del Atlántico, con esos búnkers, esos cañones enormes que se ven en documentales, en películas, ¿era tal y como lo contaban los alemanes o era también su propaganda particular? No, tenía mucho de propaganda. Los alemanes, si en algo eran expertos, los alemanes no eran expertos en espionaje, pero sí eran expertos en propaganda. Y entonces habían desarrollado ese mito con imágenes, con hábiles y, bueno, sí, dando mucha difusión a imágenes en las cuales se veían unos gigantescos y demoledores, impresionantes búnkers de hormigón con cañones de gran calibre, pero en realidad había no demasiados de esos. No obstante, en los últimos semanas previas a la invasión, el mariscal Rommel había intensificado las obras de fortificación de las playas y de las posibles zonas de invasión, con múltiples trampas, explosivos, minas, etcétera, pero bueno, así todo no fueron suficientes. Bueno, ¿se gana la guerra mundial en Normandía o se gana en Rusia para los ejércitos aliados? A ver, yo diría que las dos victorias fueron necesarias para terminar con la Alemania nazi. ¿Por qué? Porque si no hubiera frente ruso, Alemania no hubiera perdido la guerra. Y si digamos, la invasión hubiera fracasado, pues a lo mejor Alemania se recuperaba también. Vamos a hacer un poco de historia contrafactual, que la invasión fracasa. Entonces los americanos no podrían volver a intentarlo y ya veríamos en qué condiciones hasta un año más tarde mínimo. Y entonces en ese año de pausa que los alemanes iban a lograr, igual ellos estaban en pleno proceso de productivo, de nuevas armas, de investigación incluso de su propio programa nuclear. No sé si llegaría a término o no, pero yo creo que al menos lograrían concentrar sus fuerzas en el frente oriental y frenar a los rusos en su avance a Berlín. Y luego ya veríamos lo que pasa. Bueno, tras Normandía, tras ese primer día 6 de junio donde se adentran 1 kilómetro tierra adentro en Omaha y en algunas playas un poco más, ¿qué ocurre después? Brevemente. Bueno, nada, luego ya lo que viene es como una batalla de desgaste. Los alemanes tarde comprenden que tienen que ir moviendo esas reservas blindadas que tenían, que eran sus mejores tropas, hacia las zonas de invasión. Lo que pasa que lo que decíamos antes, en circunstancias normales, una división blindada con todo su equipo podría quizás atravesar Francia, no Francia entera, pero bueno, sus puntos de concentración hasta las playas a lo mejor en una semana. Pero ¿qué pasa? Bajo los bombardeos incesantes aliados igual tardaba 3 semanas. 3 semanas en las cuales solamente podía moverse de noche y por el día tenían que permanecer ocultas y camufladas en los bosques. Y aún así eran descubiertas y a lo mejor cuando llegaban a las zonas de combate ya habían perdido 1/3 o más de sus vehículos y de sus hombres y llegaban totalmente debilitadas. No obstante, bueno, al final llegan tarde, llegan maltrechas y logran sobre todo detener a las fuerzas británicas en torno a Caen, la ciudad de más importancia en la zona de Normandía. Sí. De Normandía. Podemos decir que había como 2 contingentes, el contingente terrestre americano, Bradley, y el contingente terrestre representado por Montgomery y Dempsey, ¿no? Entonces los alemanes tenían que concentrarse en cuál de los dos parar primero, a los británicos o a los americanos, y escogen que deben parar primero a los ingleses. Lo que pasa es que una de dos, o tenían fuerzas para parar a uno o al otro, pero los dos a la vez no. O sea, si vestían un santo, desvestían el otro. Claro. Y logran parar en torno a Caen a los ingleses más de un mes. Los ingleses pensaban tomar Caen el primer día y les costó más de un mes tomarlo. Y lograr
destruir centenares de carros ingleses en torno a Caen. Hay una serie de operaciones británicas que fracasan, pero luego, claro, eso les hace debilitar el otro sector del frente, el sector de los americanos, por donde entran las fuerzas de Bradley, la operación Cobra. Para finalizar, y vamos a ver unas imágenes, estos campos de batalla, estas playas, estos pueblos de Francia, algunos de ellos súper famosos, como el de Saint-Mer-l'Église, del que hablaremos posteriormente en este programa, se conservan muy bien, se conservan prácticamente como si fuese ayer. Vamos a ver algunas imágenes incluso. Porque fue una zona... Bueno, a ver, hay que decir que fue una zona toda arrasada por la guerra, eso no, sin lugar a dudas, Lo que pasa es que, bueno, es una zona rural, y lo sigue siendo, con pequeños, y repito, a mí se me parece mucho a la zona esta rural asturiana en torno al Cabo Peñas, con pequeñas aldeas, pueblos costeros y tal, que en gran parte sigue estando como está hoy. El área esa del Bocage, que fue un área donde hubo terribles combates, ya no en las playas fue el primer día, el segundo como mucho, pero luego tierra adentro, los kilómetros de tierra adentro son los kilómetros llamados del Bocage, que son, ¿qué? Pues el típico paisaje de, aquí en Asturias llamaríamos praos, rodeados de setos, de sebes, solo que allí los setos, las sebes, son mucho más espesas que aquí en Asturias. Los caminos entre los praos, las calellas, son como más encajados, más profundos. Entonces todo aquello formaba como un laberinto que se prestaba estupendamente para la defensa de los alemanes. Y allí en ese laberinto de campos, de setos, de caminos rurales, etcétera, los alemanes se hicieron fuerte y costó semanas a sacarlos de allí. Bueno, las playas también, esos búnkers, se pueden visitar, bueno, tal y como vemos son playas abiertas, son playas... Los cementerios militares, claro, son muy impresionantes, también se ven en las... Y luego están los pueblitos estos donde aterrizaron las fuerzas transportadas. Una zona muy recomendable para pasar unas vacaciones. Sí. Sin duda. Pues José María Rodríguez, muchísimas gracias por acercarnos lo que es esa efemérides que se conmemora hoy, el día en el que el mundo comenzó a ser un poquito más libre, ya que ahí fue el comienzo, el principio del fin para la Alemania nazi. Muchísimas gracias, nos vemos en 15-20 días para hablar de otro pasaje de la historia. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos para hablar de cine, de las innumerables películas que han tenido como protagonista al día D, al desembarco en Normandía, entre ellas sí, Salvar al soldado Ryan. Bueno, pues continuamos. En una fecha como la de hoy hay que hablar también de cine que tiene que ver con los temas que estamos tratando. Tiempo para hablar con Ismael Juárez. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, adelantamos el cine de los miércoles, hoy excepcionalmente al martes, porque estamos hablando del desembarco en Normandía, aniversario 6 de junio, y si algo ha hecho grande el desembarco, al margen de todo lo que fue, ha sido Hollywood, ha sido el cine. Sí, desde luego que sí, ¿no? Bueno, ya vamos a ver digamos que Hollywood es parte, digamos, de la propaganda de Estados Unidos en muchos sentidos, ¿no? Y ciertamente, bueno, pues una de las grandes gestas de los americanos en términos bélicos fue la Segunda Guerra Mundial. Y eso, pues lo han vendido. Y dentro de esa, digamos, de esa cuestión, pues está el desembarco de Normandía, ¿no? Que marca un hito. Pasa que, bueno, como ya veremos, muchas veces los americanos, o alguna vez los americanos lo plantean como que hubiesen sido ellos los que lo hubiesen hecho solo, ¿no? Digamos que ignoran que eso fue una cosa hecha por distintos países, más allá de que ellos fueron... de que Estados Unidos, bueno, fue clave, y también se olvidan, como veremos, de que en el este pues estaban los soviéticos, que sin los soviéticos seguramente el desembarco de Normandía no hubiese valido para nada tampoco. Pero bueno, sí, es cierto, es un hecho trascendental, un hecho casi fetiche en la filmografía de Hollywood. Y bueno, hemos elegido algunas películas donde realmente destaca ese acontecimiento, ¿no? Claro. La primera es la que muchos consideran la película de películas de guerra, y más del desembarco en Normandía, que no es otra que Salvar al soldado Ryan. Sí. Salvar al soldado Ryan, ¿no?, de Steven Spielberg, que causó mucho furor. En realidad lo que causó furor de esta película fueron los 15-20 primeros minutos, porque empieza así a lo bestia, empieza con el desembarco.
Y bueno, es bastante impresionante el comenzar. Yo he defendido esta película frente al año de los Oscar que se lo dieron a Shakespeare in Love, ¿no? Porque no me gustaba nada esa película. Pero lo cierto es que, a ver, Salvador al Soldado Ryan tiene carencias, ¿eh? Como película tiene carencias. Los 20 primeros minutos son impresionantes, son geniales. Como película bélica es casi insuperable en ese sentido, ¿no? Pero luego el del posterior desarrollo de la historia, más allá del propio desembarco, bueno, pues tiene ciertos clichés, tiene ciertos personajes planos, ¿no? El tipo de Brooklyn, que es muy duro, ¿no? El tipo que... Y luego ciertas conclusiones, incluso amorales, que no sé a dónde va Steven Spielberg, con el tema de los alemanes, de si al tipo le salvan, pero luego al final se lo cargan. No sé a dónde quiere ir a parar Steven Spielberg. Lo cierto es que Steven Spielberg, más allá de que sus películas son muy bonitas, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Con cariño, pero también con cierta mala leche, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Con Steven Spielberg funciona. Lo cierto es que no siempre tengo muy claro, o no siempre comparto esa especie de patriotismo desmesurado digamos que por el que se suele llevar. Incluso estos errores de Salvador al Soldado Ryan pueden ser disculpables, pero posiblemente y ese es mi punto de vista, lo que posiblemente destroza la película, que podría haber sido mucho más grande, es ese exceso patriotero que le da al final de la película. Bueno, al principio también, ¿no? Al principio parece que son solamente los americanos desembarcando, ¿no? Cuando ahí había polacos, británicos, franceses, había de todo. Y luego ese final Deux Machina, ¿no? En el que, ¿no? Parece que va a morir y aparecen unos aviones sin que nadie les haya llamado, de repente. Creo que, digamos, al final se perdió. Creo que podría haber sido una gran película. Y bueno, pues se queda una película muy disfrutable. Yo la disfruto, la estoy poniendo a caldo, pero yo disfruto esta película, ¿eh? Pero bueno, hay que ser justos. Hay veces que se disfruta una película, pero ciertamente hay que verle los defectos que los tiene. Coincido contigo, los 5 o 10 primeros minutos es como si el espectador desembarcara en la playa de Omaha, tal cual, de una lancha de estas de desembarco a enfrentarse con las fortificaciones alemanas. Y la última escena repite el cliché de siempre de las películas de indios y vaqueros, donde 4 vaqueros rodeados por 5.000 indios son salvados al final por la trompeta del 7º de caballería, que aparece allí al final en forma de aviones que destrozan a los indios, en este caso alemanes. Sí, por eso, y lo tenemos... Mira, el otro día cuando hablamos de los thrillers españoles, que yo ponía un poco, no a parir, pero sí decía, bueno, es que esta película, la de los atracos, ¿no? 100 años de perdón. 100 años de perdón. Decía, bueno, es que no es muy verídico, tal y pascual. Ciertamente muchas veces vemos cosas de las películas americanas que no son verídicas para nada, o sea, el principio es increíble, pero luego el desarrollo posterior de la película no hay por dónde cogerlo. Quiero decir, nadie se cree nada de eso. Y el final es... Pero se lo perdonamos. En cambio, si hiciéramos una película española, bueno, le cogeríamos todos los defectos habidos y por haber. También tiene que ver con la cultura, ¿no? En España, posiblemente nuestro cine nos dejamos llevar por el naturalismo, ¿no? Incluso por el realismo, ¿no? Los americanos no. Los americanos en Hollywood no suelen dejarse llevar por esos derroteros. La antecesora de esta es El día más largo, del año 1962. Sí, por lo menos en términos bueno, aquellas que fue una superproducción en su momento, increíble. También la he revisado para este programa y bueno, el despliegue es impresionante, hay un montón de estrellas de Hollywood, tuvo como 3 o 4 directores, un presupuesto que no fue el más desmesurado, porque o sea, en aquella época se estaba rodando Cleopatra, que esa sí que estaba ya un montón de pasta. Yo apuntaría... Bueno, otra virtud que tiene esta película, que no era bastante común en aquella época, es que está rodada en versión original. Quiero decir, los alemanes hablan en alemán. Porque ahora ya sí se hace, pero de aquella todo el mundo hablaba con acento. Los franceses hablan en francés, pero en aquella les ponían un poco de acento y todos hablando en inglés, ¿no? O sea, intentaron ser lo más fieles posibles a la realidad. Sí. E incluso buscaron asesores militares que participaron, incluso asesores alemanes. Que participaron para hacerlo todo como todo verídico, ¿no? Que fuese así. Esto también entra en la onda, digamos, de lo que hablaba al principio de la publicidad, de la propaganda. No es casual de que esta película se rodara y se estrenara después de la crisis de los misiles, ¿no? Con la Unión Soviética. Está, digamos, en la época de la Guerra Fría de la que estamos hablando, ¿no? En la que los americanos venden, digamos, los aliados, ¿no? El mundo occidental, el mundo libre, venden, ¿no? como la gran
bueno, sí, la gran batalla que fue, por la que se decidió todo, ¿no? Es una verdad a medias, que luego más adelante veremos que los soviéticos respondieron, ¿no? Respondieron porque también tenían argumentos para decir, oye, mira, lo del desembarco de Normandía está muy bien, pero mira lo que nosotros hicimos aquí, si nosotros no hemos hecho esto, vosotros poca leche con eso, ¿no? Pero bueno, en términos cinematográficos, quizá nada en esa ambigüedad, por otra parte, bastante normal en aquella época, entre patriotismo y cierto, bueno, qué mala es la guerra, pero bueno, nosotros somos los buenos, ¿no? Claro. Pero, quiero decir, hay unas imágenes, hay unos planos secuencia aéreos que son increíbles. Estamos hablando de principios de los años 60. Son increíbles para movilizar a toda aquella gente en unas auténticas coreografías, a veces con blindados también. A quien le gusta el género bélico le tiene que gustar esta película, por narices. Claro. E incluso a las que le gustan las películas antibélicas, pues yo tengo una teoría. Nos gusta decir, es una película de guerra, pero es antibélica. Y la mayor parte de las películas antibélicas en realidad hacen espectáculo de lo bélico, pero posiblemente le meten un cierto mensaje antibélico, entonces nuestra conciencia queda limpia. Claro. Pero no hay nada más bélico que la chaqueta metálica de Kubrick. Por mucho que nos empeñemos en que es antibélica, sí, pero tú al final lo que estás disfrutando no es el mensaje antibélico. Sé que estoy diciendo una burrada y que mucha gente no está de acuerdo. No, estoy completamente de acuerdo. Pero al final, digamos, hay una cierta, y tal como lo cargan los americanos también, una manera de usar el humor, a veces un tanto psicópata, todo hay que decirlo, ¿no? En la que le vuelan la cabeza a un tío y hacen un chiste y es como, bueno, esto es un poco psicópata, ¿no? Yo si le vuelvo la cabeza a un tipo, lo último que hago es un chiste, ¿no? Me alegraré en todo caso, pero no hacen un chiste. Entonces, bueno, pero nos ponemos estupendos, ¿no? Es que me gusta Kubrick porque es antibélico. Bueno, yo creo que te gusta, porque hay muchos tiros ahí y tal. Claro. Entonces, si te gustan las películas bélicas, esta te tiene que gustar y tiene razones de peso para que te guste, vaya. Y si antes hablábamos de la película de películas de la Guerra Mundial, la serie de series de la Guerra Mundial es Hermanos de Sangre. Sí, bueno, está producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, que, bueno, pues dijeron, oye, a lo mejor se dieron cuenta de eso, ¿no? De los defectos de salvar al soldado Ryan, y entonces dijeron, oye, pues esto lo vamos a llevar más allá. Y, bueno, sí, o sea, absolutamente, si a ti te gustan las películas bélicas, esta serie te la tienes que ver. Además está hecha en 2001, pues cuando, digamos, está empezando la época dorada de las series, ¿no? Yo creo que además llamaba la atención ya de aquella de como Steven Spielberg metiéndose a hacer una serie. Porque ahora ya vemos normal de que todas las superestrellas y los directores hagan series. Pero hace 15 años, bueno, como que degradaba, ¿no? No era normal que, digamos, las grandes estrellas se metieran a hacer series de televisión. Y llamaba la atención. Vaya, estaban Los Sopranos ya y The Wire. No, The Wire es posterior a esta serie. Claro, digamos, los últimos tiempos, los últimos años de una compañía, la compañía Easy, creo que se llama. Sí. Y bueno, como son sus derroteros por Europa. A nivel técnico, digamos, es insuperable. Es como el Salvar al soldado de Ryan, las virtudes que tiene. Pero, digamos, el guión no es tan simple como la de Ryan. Entonces, bueno, absolutamente recomendable. Si no te interesa el género bélico, a lo mejor no te gusta la película. Claro. Pero bueno, como hoy estamos hablando de películas que por narices te tiene que gustar este género, esta serie es absolutamente recomendable y posiblemente le da 1000 vueltas a todo lo que se había hecho antes y se ha hecho después. Hay que decir que luego ellos mismos, Tom Hanks y Steven Spielberg, hicieron otra serie, se llama The Pacific, el Pacífico, bueno, que también va sobre soldados americanos, pero luchando, digamos, en la otra parte de la guerra, en el Pacífico, que bueno, es un poco más de lo mismo, quiero decir, yo destacaría más esta serie que la otra, pero bueno, también, o sea, sí, la factura es increíble y hay un cierto desarrollo de la trama que, bueno, es más que decente, o sea que, bueno, muy recomendable, sí. Aportación asturiana al tema. El cortometraje Le Vacher de Kiss. Sí, de Isaac Bazán Escobar, que ya pasó por aquí y que, bueno, era el director de Campaneros, ¿no? Que es con el que ha tenido éxito recientemente. Antes de Campaneros hizo este cortometraje, que además fue estrenado aquí en Asturias y que tuvo la premiere en el Niemeyer, que además era la primera vez que en el Niemeyer proyectaban cortometrajes. Y digamos que tiene que ver con el desembarco de Normandía, pero en lo que se va a centrar aquí no es en el aspecto bélico. En lo que se centra es una historia de amor. Es un cuento, básicamente. Un cuento muy bonito. Pero la producción es producción española,
entre el director, que es asturiano, y se rodó allí en Francia. Se rodó en el pueblo que además tú lo conoces mejor porque tú lo has visitado. Saint-Marc-de-Glisse. Saint-Marc-de-Glisse. Y allí le dijeron, o sea, que después de la película de la que hemos hablado, El día más largo, no se haya vuelto a rodar ninguna película allí, en el pueblo. Pues, bueno, porque ya hemos dicho que de este evento se han hecho muchas películas, ¿no? Bueno, pero rodarse como tal no se ha rodado allí, entonces, bueno, la cogieron increíblemente bien y claro. bueno, tiene un montón de historias, porque estuve hablando con él sobre su cortometraje y tiene un montón de historias para contar sobre ello. Bueno, la película en sí no es una película bélica. Si no te gusta el género bélico, también puedes disfrutarla, porque sobre todo es una historia de amor, es una historia para emocionar. Es un cuento. Entonces, bueno, y también por eso, por ser asturiana, yo la recomendaría. Vaya. Pues vamos a apuntarle, Bashir de Kiss. Y la última es la batalla de Berlín, rusa. Sí, aquí no aparece el desembarco de Normandía. Pero bueno, es un poco para contraponer eso que he dicho, ¿no? Los rusos, los soviéticos, en este caso, digamos, cuando salió El día más largo, dijeron, bueno, ¿esto qué pasa? Que estos se ponen como que han ganado ellos solitos las guerras, ¿y qué pasa con nosotros? Entonces la Unión Soviética, haciendo coproducción con Polonia, Yugoslavia, Italia también entró en la coproducción, hicieron una miniserie de 6 capítulos que se llamó Liberación, bueno, la batalla de Berlín, aunque la batalla de Berlín en realidad es el título de la última película, porque es eso, es una miniserie, pero realmente son películas, o sea, cada capítulo es 1 hora y media y tiene una factura increíble. Es increíble, o sea, la serie es genial. Y es un poco como El día más largo, o sea, hay un montón de personajes que te explican un montón de batallas que se dieron después de Stalingrado y que decidieron la guerra. Algunas de ellas, algunas de esas operaciones fueron, digamos, casi a la par con el desembarco de Normandía. Se dice que alrededor de un 75% de las tropas alemanas tuvieron que desplazarse a luchar contra los soviéticos, mientras que solo un 20 o 25% estaban con los aliados en otro lado. Entonces los soviéticos, o al menos eso siempre se dice, se pusieron como celosos o incluso mosqueados, ¿no?, por lo del día más largo, y dijeron, ahora vais a flipar, ahora vamos a contaros cómo realmente fue y lo que hicimos. Y realmente, bueno, eso tiene una factura, ya te digo, una factura técnica increíble, y si te gusta el género bélico, esta película la tienes que ver. O sea, esta serie ¿Se encuentra en español? No está doblada, es subtitulada. Subtitulada al ruso, al alemán, al polaco, hay varios idiomas. Pero en español no. En español no, porque no participaban. Le ocurre un poco también lo que le ocurre al día más largo, digamos, que también, antes se me olvidó mencionarlo. Llama la atención porque no era normal en las películas. Digamos, se trata de un modo no caricaturesco a los alemanes. No aparecen, bueno, el saludo nazi apenas aparece, no aparece el símbolo nazi, no aparece obviamente apología al nazismo, pero sí hay una cierta, vamos a decir, caballerosidad, ¿no? Es como una historia de militares contra militares, ¿no? Que a lo mejor hay personas que lo pueden aborrecer, pero dentro de lo que es el código militar están hablando de enemigos contra enemigos. Incluso aquí, digamos, tú conoces a un Hitler, bueno, que normalmente no es representado así, o sea, un poco, se le va un poco la pinza, pero no deja de ser el jefe de un militar frente a otro que es Stalin, ¿no? También en El día más largo, aunque no aparece, digamos, esa confrontación de Roosevelt con Hitler, pero sí aparecen unos jefes militares alemanes que, bueno, ves cómo piensan y por qué tomaron ese tipo de decisiones, y bueno, que te das cuenta de que en realidad el desembarco de Normandía fue una chapuza en todos los sentidos, o sea, los aliados hicieron la chapuza del siglo en muchos sentidos, pero gracias a que los alemanes hicieron también la chapuza a la hora, digamos, de contrarrestarlos, pues entre chapuza y chapuza se lo llevaron. Pero realmente lo del desembarco de Normandía puede haber sido una derrota fatal. Una catástrofe absoluta. Sí. Bueno, pues llegamos así al final, a este repaso de películas sobre el desembarco en Normandía. Como siempre que hablamos de películas bélicas, recuerden que solamente ama la guerra aquel que no la conoce. Ismael, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Cambiamos excepcionalmente el día de miércoles para martes. La próxima semana, como siempre, de miércoles, si no hay novedad, Ismael Juárez hablará de cine con nosotros. Muchísimas gracias, Ismael. Buenas noches. Y nos vamos a publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora.
Martes 6 de junio, el día más largo, el D-Day o el día D. Vamos a hablar de este y otros temas a continuación con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches son para nosotros, pero tal día como hoy hace muchos años, en el año 1944, en una noche como esta en Normandía, fueron de todo menos buenas noches. Porque Las películas. ¿Cuántas hubo de esto? ¿Cómo era el general? ¿Quién dirige todo eso? Eisenhower, o como se pronuncie. Sí, hombre, que luego fue presidente de Estados Unidos. Y vino aquí a Madrid, incluso. ¿Vino? Vino de visita a España. Oíme, yo creo que debió ser el primer presidente de Estados Unidos después de la Guerra Mundial que vino a ver a su excelencia, sí. ¿No? Bueno, ¿cómo se ha analizado? Ha habido miles de películas, bueno, miles no, pero cientos sí. Yo me acuerdo de cuando era rapaz, había dos vertientes de la Guerra Mundial. Una era el cine, las películas. Cuando no era el desembarco en Normandía, era en no sé dónde, en el Japón, era en la Manchuria o en Villaconejar del Infante Don Rodrigo. Yo no sé por dónde era, pero siempre ganaban los americanos, siempre. Yo nunca vi una película de la Segunda Guerra Mundial, coña, en que ganaran los alemanones. Siempre ganaban, siempre los americanos. Había una película preciosa, Los cañones de Navarone. Sí. Oh, una maravilla, sí. Que ya murieron los artistas. Una película preciosa, Los cañones de Navarone. Bien, de manera que esa vertiente. Y luego había otra, mucho más económica y mucho más de cambiar los rapazos, que eran los cuentos de hazañas bélicas. Que yo creo que apaisados. Apaisados, sí. Yo creo que se han vuelto a reeditar. Sí, me tocaron a mí, sí. Y también siempre ganan los americanos, claro. Salvo, ganan, paradójicamente, en esos cuentos de hazañas bélicas, ganan los alemanes cuando se enfrentan a los rusos. Bueno, claro, sí, por supuesto, sí, hombre. Date cuenta que aquí teníamos, hablo en España, los tres grandes enemigos, que eran los rusos soviéticos y la confabulación judeo-masónica. Que alguien algún día tendría que explicar en qué consistía la confabulación judeo-masónica. No sé si existía, porque yo la palabra confabulación, yo siempre lo oí acoplada a esos términos, digamos, político-malignos. Político-malignos. Sí, porque luego recuerdo, creo que ya había yo terminado la carrera o estaba terminándola, cuando se reunieron en Múnich una serie de políticos, viejas glorias, Ruy Jiménez, don José María Gil Robles y tal, y se reunieron en Múnich. Sí. Y entonces la televisión daba la noticia con una palabra para mí desconocida, el contubernio de Múnich. Era el contubernio. ¿Qué será el contubernio? Hay veces la gente utiliza esa especie de criptolenguaje para... Yo me acuerdo una vez leyendo, yo creo que fue la primera vez que leí a Valle Inclán y en la Corte de los Milagros. Y cuando sale de despachar con la reina, el general Narváez, y se encuentra con O'Donnell y le dice, bueno, es que esta reina, Nuestra Señora, estaba por darle una patada en el tafanario. Digo, ¡ay, santo cielo! ¿Qué será el tafanario? El tafanario. Tafanario, con F de Francia, en el tafanario. ¿Qué será el tafanario? De momento, como era la reina Nuestra Señora y era un tanto calentorra, yo pensé otra cosa. Pues no, fui al diccionario, oíme, y trae posaderas. Digo, bueno, anda ya. Bueno, fácil que era decirle, da una patada en culo, ya más grande que lo tenía la reina Nuestra Señora. Claro. El tafanario. Tafanario, qué gran palabra. Pues eso, la confabulación judeo-masónica y el contubernio de Múnich. Cosas espantables. Está claro. El enemigo maligno era Rusia, bueno, usted lo ha dicho. Era Rusia. La Unión Soviética, vamos, la Rusia soviética. Claro. La Rusia soviética. Usted nos recordará, en el 60 España le gana una final de la Eurocopa a Rusia. Con gol de Marcelino. Con gol de Marcelino. Eso tuvo que ser lo máximo, me imagino, ¿no? Fue
la gran cruz de Isabel la Católica, vamos. Yo puede creo ser la mayor exaltación de... la la más alta ocasión que vieran los siglos. derrotamos al maligno, ¿no? Hombre, claro, sí, el gol de Marcelino. No, luego también había otras, yo me acuerdo otras películas que venía, ¿cómo era aquella? De Torcuato, el autor del texto era Torcuato Luca de Tena, que eran las hazañas de un capitán prisionero en Rusia y tal, que luego le dieron la laureada de San Fernando. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. La de Embajadores en el Infierno. Embajadores en el Infierno, sí, sí. señor. Sí, bueno, una cosa tan malos, malísimos. Y a mí me gustaba más El puente sobre el río Kwai, hombre, que era mucho más bonito. Y lo silbábamos, y hasta se bailaban las romerías, la canción aquella, la música del puente sobre el río Kwai. Una canción muy guapa, sí, por otra parte. Sí, hombre, bueno. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eso en lo que se refiere a el día D, a la operación Overlord, al día más largo. Al día, sí. Pero hay que ir un poco más a lo local. La Valesquida. La Valesquida, el martes de campo. Esto es un invento, digámoslo así, un invento, precioso invento, caritativo invento, que surgió pues, por el siglo XIII o por ahí, de doña Velasquita Giraldez. Sí. Doña Velasquita Giraldez, una dama noble de aquella vetusta entonces, que decidió proteger a la cofradía de alfayates. ¿Qué son los alfayates? El alfayate es un sastre, que ellos, bueno, pues tenían su, digamos, gremio para protegerse en el caso de alguna necesidad, de alguna muerte, de una enfermedad, de lo que fuera. Entonces ella decidió hacer unas donaciones para proteger a esta cofradía bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza o Nuestra Señora de la O. Sí. Que nadie piense que la O es porque la Virgen estaba preñada, que lo estaba. Sino que a la Virgen preñada en los salmos se la invoca, oh María, no sé qué, oh Virgen, oh tal, claro. Tanto, los salmistas decían, bueno, hoy vamos a rezar los salmos de la Señora de la O. Claro. Pero bien, la Virgen de la Esperanza es la Virgen embarazada. María de la O. que también dicen por Andalucía. María de la O, ¿cómo es? ¿Qué desgraciadita que tú eres? Qué desgraciadita que tú eres. Desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Claro. Bueno, vamos a formar un grupo. Pues aquí, el profesor Fidalgo y yo. Que canto yo. Pues él a la voz y yo a los instrumentos, así. Esta Valesquida hizo los estatutos muy bien hechos. Por ejemplo, una de los cláusulas de los estatutos. Pues hay lío ahora, ¿eh? Muy bien los estatutos no los hizo, porque no lo dejó atado y bien atado. No, porque hay lío entre cofrades y sociedad protectora. Y luego se fueron cambiando a lo largo de los siglos. La gente que piensa que lo deja atado y bien atado, la experiencia nos indica que atado y bien atado no lo deja. Como decíamos en el ejército, va de culo en la libreta. Va de tafanario. va de tafanario en la libreta. Pues, si una de las cosas en los estatutos se decía que aquellas personas que estuvieran enemistadas, cuando se reunieran en la asamblea, era condición previa que hicieran las paces. O sea que, de algún modo, doña Velasquita, oye, pues tenía un carácter de fraternidad entre todos. Como decía que tenían que compartir los alimentos, etcétera, las ayudas, etcétera. Luego ya en los estatutos más modernos, donde se dice que celebren, después de hecha la procesión, por encima del campo de San Francisco, ¿verdad? Se reúnan a comer, dice, pan de fisga, que era un pan de escanda, y vino de pasado el monte. Vino de pasado el monte. Es decir, vino castellano, vino de León. Claro, vino de Allende Pajares. De Allende Pajares. De que más no es lo mismo de... que Allende los Mares. No, Allende los Mares, pero bueno, aquella yo no sé si ya empezaba a haber, que iba a haber el descubrimiento de por ahí para allá fue muy posterior, pero claro. Si de aquella hubieran empezado a planear el AVE, ¿lo tendríamos hoy ya? No, ¿qué va? Nada, ¿no? No, el AVE es el gran engaño que nos hicieron todos los gobiernos desde, sabe Dios ya, desde el siglo XIV hasta acá, ¿no? Sí. Menos mal que alguien tuvo la ocurrencia de arreglar un poco la carretera Pajares y ahora, pues bueno, después ya hicieron una autovía y tal,
Y pago, de pago. De pago, claro, de pago. Pero iban a quitar el pago. Y si no, por Pontón. Iban a quitar el pago, ¿no? No ¿No sé quién lo recuerda? dijo ya, pero hace mucho. No sé si era de derechas, de izquierdas o medio pensionista. Lo dijo pero que- José Luis. Don José Luis, me callé gafe. Lo dijo, que iba a Oye, quitar el peaje del fíjate, Huerna. Y lo que hizo fue ponerlo un poco más para allá. Más para allá. Quitó las casetas que había, lo puso un poco más para allá. Ahí no. No, pero hay que seguir. Ay. Bueno, iremos Luego por- también planearon, en un alarde de inteligencia también, hacer otra autopista paralela gratis. Ah, bueno, sí, total, con tal de gastar dinero, siempre habrá comisionistas. Planearon, Lo que pasa es que no Siempre llevaron. habrá comisionistas, ¿no? Siempre habrá Ya, una ya, coimisión. ya, no, hombre, no, bueno. Bien, pues a comer pan de fisga, rellenín, de un choricín, Ahí está. o sea, un bollín embarazado, Sí. y después el vino de pasado el monte. Que hay quien lo rellena también con un poco de tocino, Sí, a mí, llamado bacon. bueno, a mí lo que me gusta es con torreznos, el pan con torreznos, más que con chorizo y con torreznos. Ahí está. Pero los torreznos fritos a un lado y el pan y otro y mojar en la salsina del Hambre, torrezno. hambre, Eso es hambre, bueno. hambre. Claro que sí. Quieto, fiera, Y hambre. rezar a la Virgen de la Esperanza y vendrá el heraldo a caballo blanco y dirá, el heraldo. madre tal y todo. Efectivamente. Es muy bonito, muy bonito. Efectivamente. Bueno, profesor, finalizamos mayo. El 20 de mayo dices, el cómo ye. No, Ya estamos en junio. ya estamos en Ah, junio. es que oí decir por ahí que querían hacer la fiesta de Asturias el 25 de mayo. Ah, sí, sí, Y sí, algo sí, oí yo. también, un Pero temazo bueno, eso, nada, sí, pues un nada, tema vale, vale. también. Bueno, un pues tema, hagámosla con la Valesquita. da un lo tema mismo. importante también Sí, ese, sí, sí. sí. Quitamos el 8 de septiembre, Eso es. Día de la Santina, y lo ponemos el 25 de mayo, Sí, por sí, aquello de porque que de la Junta se levantaba Suprema, contra el imperio. la Junta del Imperio de Contra el Napoleonón, imperio. el Napoleonón, Sí. sí, bueno. Imperio, Pero es un tema sí, el eso 25 también. de mayo, pero yo creo Claro. que aquí ya se levanta, porque fue cuando se fundó la Junta Suprema. Entonces quieren quitarle todo sentido religioso. Y la Junta Suprema en la primera reunión tuvieron a la catedral. En el claustro de la catedral. Pero, ¿qué sabrán? ¿Qué sabrán? ¿Qué sabrán? Bueno, es así. ¿Qué sabrán? ¿eh? Como decían un andaluz que conocía yo, ¿qué sabrán los percherones de geometría? De geometría, ¿no creas tú? Efectivamente, ¿qué sabrán los percherones de geometría? Ay, Y decía una señora que conocía yo, ¿qué sabrá un gochu cuando es domingo? Cuando y domingo. Bueno, yo Efectivamente. tenía, pueden decirse algún taco aquí. Ahora, como ya estamos a estamos casi en- las 12 en de la noche, horario. tenía yo un compañero mío de carrera que cuando se sorprendía ante algo decía, oye, esto es cojonudo y a la vez chocante. Pues con esa reflexión nos quedamos. Esto es cojonudo, lo vez chocante. Con esa reflexión nos quedamos. Profesor Fidalgo, vamos a probar el reto que a usted le trae al mal traer El Metacentro. del limón. Pero primero, cabecera del limón, y si no, desmiéntemelo. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, Que por cierto, el figura de desmiéntemelo está la policía buscándolo para meterlo a la sombra, para meterlo a la cárcel. Tanto que dijo y habló, abrió la bocona diciendo cosinas por las noches, pues ahora para la cárcel parece que va a ir. Bueno, profesor va a la Fidalgo, cárcel? Un paisano, nada. Ay, bueno, Uno que parecía nada. Krusty, el de los Simpsons. O sea, Adelante. de hotel gratis. De hotel Está gratis. encima eso. Vamos para allá. Vamos a iniciar junio de buena mano. Aguantó un poco más, ¿eh? Un poco más, pero Va, es necesario que sea un poquito más aún. Bueno, profesor Fidalgo, nos vemos en la próxima semana, que es martes y 13. ¿Quién lo Tarará, tarará, diría? tarará. ¿Quién lo Martes y diría? 13. Llevamos en esa prisión un mes y un día, pero que lo comentaremos, lo comentaremos. Bueno, pues entonces, profesor Fidalgo, nos vemos el próximo martes, Día de las Supersticiones, martes y 13. Ahora, donde nos vamos es muy rápidamente a publicidad para retomar el tema del día D, del 6 de junio, del desembarco de Normandía. Nos vamos a trasladar hasta Saint-Mère-l'Église, uno de los puntos principales de este desembarco que ustedes muchos conocerán, sí, donde hay un paracaidista colgando del campanario de una iglesia. Ahora volvemos.
Continuamos hablando de cine que tiene que ver con el desembarco en Normandía, con el día D. Bueno, veían a Ismael Juárez, del coeditor de la revista Cortosfera, bueno, que nos hablaba acerca de un corto de un realizador asturiano, Isaac Bazán, que lleva por título Le Bachir de Kiss. Bueno, pues precisamente vamos a hablar con Isaac Bazán. Él nos encuentra durante estos días en Asturias, con lo cual vamos a establecer con él una conexión telefónica. Un hombre que ya ha estado en este programa hablándonos también de otro de sus cortos, Campaneros, bueno, que hablaba de la construcción de la factoría de Ensidesa en Avilés. En esta ocasión vamos a hablar de ese corto, Le Bachir de Kiss, el cual tiene entre una de sus peculiaridades que ha sido la segunda vez que se ha rodado en un pueblo que ha tenido tanta importancia en el desembarco en Normandía como es Saint-Merle-Église. Buenas noches, Isaac. Sí, hola, buenas noches. Pues sí, fue en el año 2010 el rodaje. Resulté ganador de una beca Casastur para artistas asturianos y bueno, pudimos financiar en parte el rodaje allí, ¿no? Fue un rodaje muy complicado y además que yo quería rodarlo in situ porque bueno, yo ya conocía un poco el lugar, conocía un poco la historia y me parecía que era indispensable rodarlo allí. Claro. Bueno, este corto lo vamos a poder ver una vez finalice esta entrevista y con ella el programa. Cuéntanos, haznos un poquito de sinopsis. Sí, bueno, Le Bachir de Kiss es un cortometraje que lo que viene a contar es a nivel argumental el reencuentro entre dos ancianos que se conocieron cuando eran jóvenes la noche del 5 al 6 de junio. Bueno, la noche del 5 al 6 de junio fue uno de los momentos para mí más importantes de la historia, yo diría de la humanidad, porque fue un momento clave en el cual se pudo haber ido al traste todas las expectativas que habían puestas en el desembarco, ¿no? de Normandía. Si no hubiese salido bien el desembarco de Normandía esa mañana del 6 de junio, pues prácticamente seguiríamos un poco con dificultades, porque no hubiese sido posible la invasión de Europa por parte de los americanos y el curso de la guerra no hubiese cambiado. Entonces, para mí fue uno de los momentos más importantes de la historia y sirve de contexto para este reencuentro, ¿no? Para esta noche de estos dos ancianos que se conocieron esa noche. Yo creo que la temática es, entre comillas, un poco naif, pero al mismo tiempo me gusta porque trata algo de fondo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es esas personas que en realidad son viejas, pero en realidad son jóvenes, y hay otras que son jóvenes, pero en realidad son viejas, ¿no? Por la vida que han tenido, por las expectativas o por las experiencias mismos que ellos han tenido, ¿no? Claro. Tiene una peculiaridad que me parece tremendamente importante, este corto, que es la segunda vez que se rueda en un pueblo tan emblemático para esta fecha como es Saint-Merle-Église. La primera vez fue con la gran película del día D, vamos, la que hemos visto todos más de una vez en televisión, y la segunda vez que se rueda en este pueblo es para el corto tuyo. Sí, no, la verdad es que tuvimos muchísima suerte. Saint-Merle-Église es uno de los sitios pues eso, más emblemáticos porque bueno, es conocido porque durante la noche del 5 al 6 de junio pues quedó colgado el campanario de la iglesia del pueblo John Steele, que fue uno de los combatientes y fue un soldado del 82. Ese desembarco también se produjo por aire y todas las tropas aerotransportadas pues quedaron desperdigadas por la noche, ¿no? Entonces justo en ese pueblo pues de noche pues cayó un pelotón con tan mala suerte de que había una casa que estaba ardiendo y que iluminaba todo como si fuese una linterna. Entonces, a medida que iban bajando, pues fueron muriendo muchos de esos soldados, ¿no? Y entonces se narra esa anécdota en esa película. El pueblo es conocido por esa película, de hecho se explota no solamente a nivel turístico, sino, diría yo que sé, comercial, ¿no? Incluso hay un muñeco colgado del campanario. Es muy turístico y da a conocer el pueblo a todo tipo de, entre comillas, de público, ¿no? Y entonces, para mí no es solamente el hecho de haberlo rodado allí. Yo creo que Normandía para mí es muy importante, siempre ha sido muy importante. La primera vez que lo visité fueron 15 años en un pueblo cercano de Caen. Estuve de intercambio allí en una familia, en fin, siempre he ido muchas veces, ¿no? Y incluso para este cortometraje, para escribir el guión, he estado 3, 4 veces. En fin, para mí forma parte de Dejado Amigos, forma parte no solamente de mi vida profesional, sino de mi vida personal, y el 6 de junio en concreto, yo todos los años, no es que lo celebre, y bueno, aunque a la gente le pueda parecer un poco raro, sí que enciendo una vela y lo tengo muy presente el 6 de junio, ¿no? En mi vida, vaya. Claro, sin duda una fecha que ha hecho que seamos
más libres, porque la alternativa, bueno, pues sería cuando menos siniestra o inquietante. Bueno, Isaac, además, habéis podido rodar con vehículos de la época. Veíamos en las imágenes, habéis podido rodar incluso con un vehículo propulsado alemán. Sí. Nosotros cuando llegamos teníamos muchas dificultades, ya no solamente por las localizaciones, habíamos tenido reuniones con el alcalde del pueblo, que se portó bastante bien con nosotros, nos dejó rodar tanto en calles como en la plaza, aunque fue un poco una dificultad extra el hecho de tener un horario muy ajustado, ¿no? Allí también tienen una vida muy marcada, no sé si conoces el lugar, Francia, sí. Y allí a las 8, en fin, no hay nada de vida, la gente está en sus casas, en fin, tienen todo un orden muy marcado, ¿no? Entonces llegar un equipo de 20 personas, de 20 españoles a rodar un cortometraje allí, que tampoco era una producción importante, pero tampoco era una producción de un largometraje. Entonces, la verdad es que el apoyo que nos dieron, y luego sobre todo el museo, porque estás hablando de eso, de que sí, que tuvimos vehículos de la época, además que la posibilidad de rodar con un Kettenkerr, que viene a ser como una especie de moto, con una mototanque, por así decirlo, ¿no? Tiene unas ruedas que van con ese sistema de dientes y que lo utilizaron mucho los aliados cuando llegaron y fueron encontrando vehículos de los alemanes que habían abandonado, ¿no? Sí. Es una cuestión que, ya te digo, fue muy importante para nosotros, que nos dejasen material y que pudiésemos utilizar material, diría, muy, muy valioso, porque el Museo Airborne, que colaboró con nosotros, incluso nos dejó armas que habían sido depositadas allí del 6 de junio. O sea, los soldados que utilizaron esas armas las dejaron allí y luego los actores de mi cortometraje las utilizaron para rodar las secuencias. O sea, que podemos imaginar la carga, ¿no?, sentimental e histórica que tuvo el rodaje. Claro. Bueno, pues una carga sentimental e histórica que vamos a poder disfrutar pues dentro de tan solo unos minutos. Isaac, que animes a la gente a que se quede con nosotros y vea este corto, que va a merecer la pena. Además, lo que decimos, rodado in situ y con elementos de la época. Sí, bueno, el BSDX, aparte de, utiliza la ambientación y utiliza un momento histórico muy importante, pero al mismo tiempo yo creo que trata de transmitir una idea muy básica, ¿no?, y muy humana, y creo que a partir de pequeños conceptos así, de ideas muy concretas, al final no importa el contexto histórico que utilices, ni las escenas que utilices, ni nada de esto, ¿no? Yo creo que el BSDX es un cortometraje con sus secuencias, digamos, de acción importantes, pero al mismo tiempo considero más importante pequeños momentos, ¿no?, que se generan entre los dos actores principales, sobre todo actores a los que yo les debo mucho. Participan Brian Jackson, que tuvo una fama bastante considerable en Londres en los años 70, también Catherine Alcover, que es una mujer que es una institución prácticamente en Francia, Julie Mussac, Louis Tamone. Son actores bastante consagrados en sus respectivos países y que le dieron forma a algo, pues yo creo que ha quedado bastante humano y de homenaje a ese momento histórico. Que se animen a verlo y que, que espero que les guste. Y que visiten la zona, que también merece la pena, ¿no? Por supuesto, sí, además es muy parecida a Asturias, lo que pasa que, aquello es todo llano, allí no hay montañas de ningún tipo, pero a cada pueblo se van a encontrar con una experiencia diferente, van a aprender muchísimo, van a conocer parte fundamental de nuestra historia y, si se animan a pasar por San Medelí, seguro que reviven muchos momentos que son muy fundamentales para todos los que hoy en día estamos tranquilamente viviendo un mundo, ¿no?, democrático, entre comillas, en el mundo occidental. Pues muchas gracias, Isaac. A continuación, una vez finalice este programa en tan solo 20-30 segundos, pues van a poder ver ese corto rodado, como decimos, íntegramente en Saint-Merle-Église. Llegamos así al final del programa de hoy. Jornada festiva en algunos puntos de Asturias. Mañana volvemos, será a partir de las 10 de la noche aquí en YE de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención. Les dejamos con este corto sobre el desembarco de Normandía y hasta mañana.